Buenas tardes, hermanos, es un honor estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar de algo muy especial en esta clase de Renacimiento, la clase número 11, el perdón. Qué importante palabra. La verdad es que he visto pocas palabras, aparte del amor y la fe, que tengan tanta importancia. Vamos a hablar de ello. ¿Qué es el perdón? En teoría, el perdón es la acción de liberar a alguien de una obligación para con nosotros. Alguien que a través de una mala conducta nos perjudicó o dañó en forma física, emocional o espiritual. Otra forma de definir el perdón es soltar o desatar a alguien. En este acto encontramos las llaves para hacerlo, para soltar a alguien. La verdad es que esa es la forma en que se ha mirado el perdón y de hecho es la definición que está en los diccionarios. Sin embargo, esa no es la verdadera definición del perdón. Porque el perdón, ya lo vamos a ver cómo lo vamos a definir, pero lo vamos a definir específicamente como la liberación de las cosas negativas que hay en nuestro corazón. Ya lo vamos a ver en detalle para que ustedes lo visualicen. El perdón, cuando lo vemos en la Biblia, en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, nos vemos la parábola del hombre que debía mucho dinero al rey, y ahí había otro hombre que le debía mucho menos dinero, y ahí nos cuenta la historia de cómo el rey perdona a ese hombre, y ese hombre no perdona a un súbdito que él tenía, una persona que le debía mucho menos dinero. Y ahí vienen las consecuencias de no perdonar, y ahí vamos a explicar eso. Entonces, el perdón, primero que nada, hay que entender que a la persona que más libera es a uno mismo, porque es uno el que limpia su corazón de todos los sentimientos y emociones negativas que nos han venido torturando, quién sabe por cuántos años. Luego, como consecuencia, el que queda más libre es uno, ni siquiera el otro, porque a lo mejor el otro ni siquiera se daba por enterado que había hecho tanto daño. Pero ¿qué pasa cuando no perdonamos? En la Biblia nos enseña, precisamente en esta parábola, y nos enseña que existen verdugos para los que no perdonan, no porque Dios quiera lanzar verdugos, sino porque nosotros mismos lo buscamos. Me explico. Cuando alguien no perdona, guarda el resentimiento y el odio en su corazón por el tiempo que esa persona quiera. El verdugo de esa persona son el resentimiento, la amargura, el odio, la rabia, y cada vez que lo recordamos nos torturan. Son verdaderos verdugos. Y en realidad son verdugos que nosotros hemos escogido con el acto de no perdonar. Ahora, hay que entender algo muy importante. Si uno quiere el perdón de Dios, tiene que necesariamente perdonar, porque el perdón de Dios hacia mí tiene como antecesor el perdón de Dios. Esto quiere decir que si yo no perdono a mi prójimo, claramente Dios no me perdona. Y así lo vemos en la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 14-15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es grave. ¿Y por qué grave? Porque quedamos en manos de los verdugos. En cambio, cuando Dios nos perdona, nos libera de los verdugos. Eso es precisamente lo que pasa con los decretos, que cuando uno ya los lleva a Jesús, los lleva a Dios, finalmente Él destruye todos los principados que nos tenían atados a través de esos decretos, y lo dice clarito en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 14-15. Un corazón que no quiere perdonar muestra algo muy importante, que ese corazón aún no ha sido perdonado, porque claramente como no perdona, no ha sido perdonado por Dios, y por lo tanto básicamente no es libre y tiene resentimiento, amargura y odio. Cualquiera de estos o otros que son negativos pueden seguir en su corazón y claramente lo torturan, como ya veíamos. Pero ¿cuál es el tema con esto? El que no ha aprendido a amar claramente no puede perdonar.
y tiene rabia o tiene miedo o tiene rencor porque no ha sido perfeccionado en el amor, como lo dice 1 Juan capítulo 4 versículo 18 y 19. El que no ama aún no ha sido perfeccionado en el amor. El que tiene miedo aún no ha sido perfeccionado en el amor. El que odia aún no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, básicamente, esta persona no puede amar a quien odia. Y el odio destruye a quien lo mantiene. Y quien no puede amar, claramente va a estar en el lado opuesto, odiar, y va a ser infeliz. Vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Quién hace más daño? Vamos a poner un ejemplo de 5 años, pero de antemano les digo que yo tengo gente que han sido dañados en la infancia, pero mantienen el resentimiento y ya tienen 60, 70 años y mantienen ese dolor, esa herida en su corazón desde la niñez, que por supuesto trajo tranca como ya hemos visto en el pasado, pero el punto es que de los 5 años en adelante, hasta los 60 años, hay 55 años donde se torturaron con esos verdugos. Y uno se pregunta que si quién hizo más daño, la persona que originalmente hizo el daño y que a lo mejor ni siquiera está, en comparación a los 55 años que se llevan torturando a esas personas con el resentimiento y la amargura. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de 5 años. Supongamos que hace 5 años una persona hizo daño, se alejó de ustedes y ustedes se alejaron de ellos, pero uno sigue con los pensamientos malos durante 5 años. El resentimiento mantenido durante 5 años no hace feliz a nadie. De hecho, los tortura. Y es un corazón lleno de cosas negativas. Y cada vez que se acuerda sale peor. Y es un corazón claramente infeliz. El daño realizado por uno mismo al mantener estos sentimientos negativos durante 5 años es enorme. Es incluso más grande que el daño hecho por esa persona. Pero uno ve el daño hecho por esa persona más grande que el daño que uno se hace durante esos mismos 5 años. Es un engaño. Detrás de cada pecado, de cada error, de cada situación triste que nos amarga la vida, siempre hay una mentira. Créeme. Detrás de cada pecado siempre hay una mentira. Y al igual que el arrepentimiento, el perdón es una decisión, no un sentimiento. El perdón está condicionado básicamente a la decisión de perdonar y el deseo y la voluntad de perdonar. Uno decide liberar, desatar y mantenerse atado o mantenerse atado a alguien. Si tú no perdonas, estás atado a esa persona hasta que no perdones. Ni siquiera eres libre de esa persona, pues cada vez que lo veas te vas a acordar. En cambio, cuando tú perdonas, ya eres libre, ya da lo mismo que lo veas o no lo veas, ya no te amarga la existencia. Y aunque pases por el lado de esa persona, ya no te amarga la existencia. El perdón es por amor a uno mismo y también por amor al otro, pero esencialmente por amor a uno mismo. Y también muchas veces es necesario autoperdonarse. Pero ¿qué pasa cuando no perdonamos? Quedamos expuestos a los verdugos, como veíamos en Mateo capítulo 18, versículo 34. No podemos presentarnos delante del Señor, porque en Mateo 5, 23 y 24, uno no se puede presentar ante Dios sin antes haber limpiado el corazón. Porque los indignos no se pueden presentar ante Dios. Y somos indignos mientras tengamos todo este odio en el corazón, porque Dios es amor, es lo opuesto a Dios. Nadie puede presentarse con odio frente al amor, es imposible. Por lo tanto, no podemos presentarnos delante de Dios. Tercero, nos mantenemos atados a las personas que no hemos perdonado. Mateo 18, 28. Cuarto, afecta todas las áreas de nuestra vida, física, espiritual, emocional, con soledad, incomprensión, rechazo y también el área social. Quinto, la ofensa produce resentimiento y esto da lugar al odio y finalmente todo esto deriva en amargura, ya lo vamos a ver. Muchas personas se autocastigan con esto y tienen alopecias o onicofagias, se comen las uñas, o automutilaciones, se cortan cositas, pero en esencia hay mucha gente que tiene distintas formas de manejar este no perdón. En el perdón siempre tenemos que saber que comprende 3 áreas: el daño, la herida, que es el daño causado, la deuda o la decisión de perdonar, y la cancelación de la deuda, que es el perdón, y cuando esto no ocurre, la cancelación es la falta de perdón. Tenemos que partir reconociendo que todos estamos en posición de haber causado heridas
y no querer pedir perdón, o querer perdonar, o perdonarse. Son situaciones que todos estamos en esas tres áreas. Todos hemos herido a otras personas, y muchos y todos nos han herido en algún área, y también hemos cometido error que incluso no nos podemos perdonar. Claramente el perdón es un área donde tenemos que trabajar, y claramente tenemos que trabajar en las tres áreas, y todos estamos en las tres posiciones de perdonar, pedir perdón y perdonarse. Cualquiera de estas posiciones que esté alterada lleva a una falta de libertad con ataduras y vivir bajo la maldición del pecado. Acuérdense que el pecado es errar al blanco, o sea, la felicidad. Cristo es el blanco. Y por lo tanto, si no perdonamos, si estamos atados en cualquiera de estas tres áreas de pedir perdón, perdonar o perdonarse, estamos atados al mal de una u otra manera a través del odio, el resentimiento. ¿Cómo suceden las cosas? Esto les va a dejar muy clara la película. Primero sucede el evento hiriente. Esto lleva al dolor, que finalmente uno le da vuelta en la cabeza todo el día, después lleva a la tristeza, posteriormente a la rabia, después a la impotencia, al resentimiento, la amargura. Va una cadena descendente, y mientras más nos demoramos en perdonar, más profundo caemos hasta que llegamos de la amargura al rencor, y esto lleva a la depresión, que es un corazón lleno de pensamientos y sentimientos negativos. Esta depresión en algunas personas lleva a lo que se llama muerte existencial. ¿Qué es la muerte existencial? Es cuando esa persona está viva, pero ya no quiere seguir viviendo. Esta muerte existencial representa a muchas personas, pues hay gente que muere a los 25, pero los entierran a los 70. Mucha gente ha muerto en su interior por no saber perdonar, y han perdido muchos años de vida en una muerte interior solo por guardar esta basura en su corazón. Claramente necesitamos limpiarnos de esta basura y ser mejores de lo que éramos. La solución para esto, para todo este evento hiriente, dolor, tristeza, rabia, impotencia, resentimiento, amargura, rencor, depresión y muerte existencial, es el perdón. Y mientras más nos demoramos en perdonar, más profundo caemos en esta escala que les acabo de mostrar. Más profundo caemos en nuestras propias vidas, y más vida se agota, y más entramos en la muerte existencial. Cada vez que te demoras un poco más en perdonar, más profundo caes. Cuando uno perdona, es uno el que limpia este corazón, nuestro propio corazón, de toda esta basura que la está ocupando. Podemos vivir en paz. Solo necesitamos la decisión de perdonar. No lo tomes como un sentimiento. No pienses que vas a liberar al otro, porque el otro probablemente nunca ha estado atado a ti, o si lo ha estado, ya es hora de liberarse tú y la otra persona, porque vivir atados el uno con el otro, con el que odia, no tiene sentido alguno. No tienen ni lógica ni sentido común. Por lo tanto, mientras más rápido perdonamos, más rápido nos liberamos. ¿Qué hizo Jesús? Recibió el evento hiriente en la cruz, sintió el dolor, sintió la tristeza, pero perdonó. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Era tanto su crecimiento que lo estaban crucificando y estaba perdonando, porque él sabía que seguir adelante con el no perdón lo iba a esclavizar de Satanás, y esa batalla Jesucristo ya la había ganado. En el desierto, cuando lo tentó Satanás, ya Jesucristo le había ganado a Satanás, y el Satanás no iba a gobernar en el corazón de Jesús. Por lo tanto, la solución de Jesús era perdonar. La misma solución nos da a nosotros. Si nos hieren, ya sabes, mientras más rápido perdonamos, más rápido limpiamos nuestro propio corazón. Y decía Jesucristo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué manera de tener crecimiento espiritual. Porque estaba diciendo tres cosas implícitas. La primera es, Padre, no los mates, perdónalos. Lo segunda que estaba diciendo es, Padre, no saben lo que hacen. Y lo que Jesucristo, el tercer punto que Jesucristo le estaba diciendo al Padre, Padre, yo ya los perdoné, por eso te pido que tú los perdones. ¡Wow! Estaba el Padre viendo cómo crucificaban a su Hijo injustamente. Y más encima el Hijo le está pidiendo que los perdone. ¡Wow! ¡Qué tamaño de crecimiento! Y gracias a eso Jesús nos está enseñando con su propia vida
el arte de perdonar tan rápido como nos hieren, y así mantendremos siempre limpio nuestro corazón y en paz. En cambio, el que no hace esto vivirá en tristeza, en odio, amargura, resentimiento o rencor. Cualquiera de esas cosas lo va a destruir. Es tiempo de liberar nuestras cadenas. No debemos permitir que el dolor del corazón nos traiga un espíritu abatido y que ensombrezca nuestro rostro. Lo dice en Proverbios capítulo 15, versículo 13, y en el capítulo 17, versículo 22, en Salmo 42, 5. No importa cuánto tiempo hemos estado en esclavitud, hoy podemos ser libres, podemos perdonar y pedir perdón y perdonarnos. Que el Dios de paz les guarde y les bendiga. Siempre vamos a ir al taller del perdón posteriormente. Dios les bendiga. Amén.